Hola terrícolas, nos da mucho gusto recibirlos en esta segunda no emulsión, de Dunia. Ya saben qué significa Dunia, así es que no se los voy a repetir. Y este programa está pensado para todos aquellos interesados en comprender lo que sucede en nuestro planeta fuera de prejuicio. Yo soy Tlacayotl y me acompañan a Lausat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sí, y a Ozzy, que no sé por qué se cambió de nombre. Ozzy, ¿cómo estás? Refleja más mis vínculos con mis ancestros. Ok, me Oh, parece sí. bien, tendremos que hacer eso, un programa de eso. Y Tembo, Hola, dunianos y dunianas, feliz año, que todos sus sueños se cumplan. pues sí, Claro. estamos empezando año y vamos a empezar con algo que medio salió en el otro programa, ¿no? Los genocidios. Pero empecemos por definir qué es un genocidio. Yo recuerdo que un tal Rafael Lemkin en los años 40 lo definió después del Holocausto. Bueno, creo que él fue perseguido por el Holocausto, ¿no? Y en realidad se estaba basando en esta experiencia que vivieron también los armenios en la Primera Guerra Mundial, y él era judío perseguido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y él fue el que acuñó este término, genocidio, que significa la intención, ¿no?, de exterminar a otro pueblo con base en su raza, etnia o religión. Pero para que este exterminio sea posible, pues hay que deshumanizar a ese grupo. ¿Ustedes tienen alguna otra definición? ¿Cómo lo definirían? Pues hay una convención, ¿no? Que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio de Naciones Unidas, como lo comentas, Tlacayotl, que algo que tiene el antecedente con este Rafael Lemkin, y Ajá. pues hay como varios elementos de esta convención para prevenir y sancionar el genocidio, que yo creo que actualmente hay situaciones de genocidio que ocurren a vista de todos. En teoría no debería ser así porque es algo terrible por todo lo que implica, y sin embargo el caso más sobresaliente, sin desconsiderar los otros, pues es lo que ha ocurrido con el pueblo palestino actualmente en la guerra de Israel con Hamas, que se ha llevado a la población civil a esta situación de genocidio. ¿Cuál guerra? Sí, es genocidio. No sé, gracias, Lausa, dos, sí, Tembo, algo que quieran decir. Yo estoy Pues recordando otras sí, cosas. efectivamente, siguiendo la línea de la SWAT y precisamente tomando como base el concepto de Naciones Unidas desde el 48, sí es esa intención que también lo mencionó Tlacayotl, perdón, Ay, no me estás sobre lo que cambiando. tiene que haber forzosamente una intención de un grupo, un gobierno, para aniquilar a otro, ya sea por raza, religión, también por un pensamiento político. Es un tema muy, muy delicado, pero pertinente precisamente por las razones que ya mencionaba Nauser. La cuestión que está sucediendo en Palestina por parte del gobierno israelí-sionista, en Myanmar, también hay unos conflictos en África que tienen también esa connotación, la pasada guerra en Etiopía, que todavía sigue habiendo algunos atisbos, unos brotes de violencia. El caso de Sudán, que todavía podría estar en el límite entre limpieza étnica y genocidio. No lo que menciona el gobierno estadounidense promovido por republicanos, por Donald Trump, específicamente por su ministro de Exterior, Marco Rubio, de que está ocurriendo un genocidio de cristianos en Nigeria, o el caso de los afrikaners en Sudáfrica. Eso no, para nada es genocidio, pero creo que sí, precisamente por eso es pertinente pues, acotar, ¿no? Definir bien qué es un genocidio y en qué partes del mundo están ocurriendo precisamente estos actos tan terribles. Oh, sí, por favor. Yo en cuanto a la definición, pues creo que en esa ya tenemos un acuerdo de lo que es un genocidio. También coincido con ustedes en que en la actualidad pues están ocurriendo genocidios en distintas partes. A mí algo que me gustaría que comentáramos o que dejáramos de la forma clara o explícita es que los genocidios pueden ocurrir, pues, efectivamente para distintos grupos o comunidades, ¿no? Grupos definidos por cuestiones étnicas, raciales o religiosas. Hago este comentario porque en semanas recientes empecé a leer distintos como columnas en la prensa en la que mencionaban que el término genocidio solo aplicaba para un grupo específico, en este caso, pues, para las personas judías, ¿no? Entonces, a mí me surgió Mentira. esa confusión, y de hecho lo justificaban que debido a que la persona que aquí mencionaron, ¿cómo se llamaba? Lemkin. Lenkin, que fue el que acuñó el término genocidio, que precisamente lo hizo para conceptualizar la violencia específicamente para estas personas, ¿no? Entonces esa fue una duda que me surgió, que ya pude aclarar ahora Sí, que no, estuvimos hablando de esto, ¿no? Aplica el genocidio los para, perdí. pues, distintos grupos sociales, no para uno en específico. Perdón Eso. si de pronto digo tonterías, pero es que va y viene la señal. Pero sí, estoy de acuerdo. Qué bueno que sacas esto a conversación, o sí, porque en efecto no solamente es para un grupo. De hecho, durante el Holocausto, creo que hubo otras personas que también sufrieron de genocidio. Los Roms, la gente
también fueron perseguidos los homosexuales, ¿no? Entonces, o la gente Eslavos también, eslavos, exacto. Entonces, africanos, aunque hubo discapacitados, discapacitados, intelectuales. eso. Entonces, en efecto, no podemos decir que esto solo le pasa a un grupo de gente. Es por eso importante decirlo de la intención. Estaba recordando esto, que lo más difícil de probar, y Alauzat a lo mejor me puede explicar más, es esto de la intención genocida, ¿no? Y creo que lo importante en este caso, alguien nos va a tener que tomar el tiempo, porque si no, híjole. Bueno, sí, Pasemos a la siguiente pregunta. sí, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, esto de la intención es importante porque sí, tiene que ver con que hay una intención de terminar con ese grupo, pero no solo físicamente, también con la cultura de ese grupo, con el rastro. Y volviendo a Gaza, creo que eso está muy claro, es uno de los genocidios en los que más clara está esa intención de exterminar al grupo, en este caso a los palestinos, sean musulmanes o cristianos, solo por ser palestinos, por no ser judíos, y además exterminar toda huella de su cultura en Gaza, ¿no? Han acabado con iglesias y mezquitas y escuelas y universidades y archivos, etcétera. Y entonces también decía Tembo que había otros genocidios. ¿Alguien quiere hablar de otros genocidios que han pasado? Hay varios. Y de los que están pasando, ya mencionó algunos, Tembo. Pues, aunque efectivamente, siguiendo lo que mencionaba Ozzy, que tal parece que la definición clásica, que sí, precisamente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, pues se basó en el Holocausto judío. Pero sí, Lemkin efectivamente creo que por ahí había también tomado en consideración el genocidio armenio, pero uno que quedó totalmente al margen fue el primer genocidio del siglo XX. Digo, ha habido genocidios en toda la historia de la humanidad, pero ya tomado como base No, tampoco podemos decir que el genocidio de los, ¿o sí? Exactamente, el primer genocidio del siglo XX tomando como base. No, bueno, ese siglo XX, pero, siglo XX, bueno, con la definición de Lemkin, es el genocidio que ocurrió en el África suroccidental alemana, hoy Namibia, entre 1904 y 1908, contra la población jerero y nama, ¿no? Pues que se calcula que acabaron entre el 80 y el 50% de su población respectivamente. Pero hasta hoy en día todavía Alemania pues no se atreve a emitir una disculpa, precisamente para no pagar sanciones que reclaman los descendientes de los supervivientes y sobre todo que se restituyan sus tierras que fueron despojadas. Sí, que no fuera con el caso de Israel, porque hasta lo consideran como asunto de seguridad nacional, ¿no? Sí, que hasta le quedan a deber a los judíos el pueblo alemán, que nos han pagado más de 90 mil millones de dólares en puras reparaciones. Pero, por ejemplo, me surge la duda, en Bosnia, Bosnia sí fue genocidio, ¿también? Ruanda también. Ruanda. ¿Hay alguien pagando por esos genocidios? El de Myanmar. ¿Pero hay alguien, sí, pero están pagando? O sea, así como le pagan a Israel. Ninguno. Alemania solamente prometió ayuda financiera para Namibia, pero inmediatamente lo rechazaron los descendientes de los supervivientes porque pues, lo toman solamente como tokenismo. Nada más es como una forma de limpiar la imagen alemana. Lo que ellos quieren es una disculpa y que se restituyan las tierras a los que se despojó, que todavía pues son apropiadas por varios descendientes de colonos alemanes. Oigan, creo que son los únicos, porque Turquía todavía sigue negando que un al de Armenia, sí, claro. Sigue hablando que fue un daño colateral de la guerra. Y me voy a salir del guión, no me odien. Voy a juntar dos preguntas. ¿Tenemos guión? Pues según. Pues es guión libre. Pero ustedes díganme, ¿piensan que lo que pasó, la colonización de España al América, se puede considerar como genocidio? Yo creo que es un tema controversial. ¿Habría intención? Puede ser que sí, en algunos casos. Te estás poniendo muy filosófico. Tal vez, si había intención. Es que si tomamos como referencia las juntas de Valladolid, entre Guilés y Bartolomé de las Casas, pues según Guilés, en el caso de los negros, pues eran pueblos que ni siquiera necesitaban de civilización. Mientras Bartolomé de las Casas decía que por lo menos los indígenas sí tenían corazoncito para recibir a Cristo. Sí, la evangelización. Yo no lo sé, digo, es un tema controversial, no podría decirme. Parece, en primera reacción, que no fue un genocidio en el sentido estricto de la palabra, pero a lo mejor pues sí ocurrieron otros crímenes contra la humanidad, ¿no? Como limpieza étnica, limpieza religiosa, pero no necesariamente genocidio, ¿no? Pero eso pues no quiere decir que no cometieron pues estas cosas como asesinatos en masa, y pues este proceso como de blanqueamiento de la población, ¿no? Blanqueamiento me refiero pues al mestizaje. Claro. Podría ser con la inauguración de la civilización occidental a partir del siglo XIX, que ya habría una conciencia ya con fundamentos biológicos, con fundamentos biológicos, de que se empezaba a definir como una raza superior y empezaba a definir al otro como... que empezó esa deshumanización, yo creo. Bueno, siguiendo con más en el tema de África, pues muchos señalan que realmente la trata de esclavos pues, es el inicio del racismo como tal. Pero ya sistemático, pues sí, con el siglo XIX y la colonización y ya la institución, por ejemplo, el apartheid, ¿no? En Sudáfrica o en el caso de Rusia del Sur o Zimbabue o en la que fuera la del África suroccidental alemana, donde sí había intención, pues, de deshumanizar a ese otro, que eran personas que ni siquiera eran considerados seres humanos, que eran más cercanos al simio. Sí, que es parte de la evolución de la manera en que el hombre ha concebido los derechos humanos y en cierta medida la sociedad cómo ha cambiado.
pasado, ¿no? Quizá también, no sé si se pueda decir esto o justificarlo, pero a lo mejor en esa época el hecho de que llegaran los españoles conquistando, pues para ellos era lo más normal del mundo, que pues, en cierta medida pues viene a integrarse a lo que es un conflicto armado en general, estas guerras de conquista, de apropiación de territorio, que al final también trae como consecuencia la muerte masiva de distintas poblaciones. Entonces, hasta cierto punto creo que yo no vería como una limpieza étnica, porque al final también los españoles vieron la utilidad de tener esta población para sus objetivos y respetaron en cierta medida jerarquías o estructuras para establecer su dominio de forma práctica, y bueno, eso dio como resultado la sociedad que actualmente existe en México. Entonces, que eso también conlleve a lo que piden hoy de disculpas y de reconocimiento de prácticas que a lo mejor en cierta medida en esa época pues fue como algo ordinario, pues ya ameritaría, más allá de una posición ideológica o de una opinión personalísima de alguien que está en el gobierno, pues realmente una investigación seria para llegar a un acuerdo, porque en el proceso está también el forjamiento de la nación mexicana. Entonces, no se puede desvincular tan fácil las acciones de los españoles en América, porque es lo que nos hizo ser el día de hoy como mexicanos en este planeta. Sí, Pues es yo estoy de cierto. acuerdo contigo, pero lo que yo no veo ahora son condiciones para hacer como una investigación seria, ¿no? Sobre todo en este tema que pues no es para nada neutral, y también pues las personas que piden la disculpa, como lo mencionabas, pues tampoco son neutrales, ¿no? Ellos tienen ahí como pues Una un agenda. interés, una ideología que es lo que les hace estar proponiendo esta cuestión de las disculpas. Entonces no veo que haya ¿no? para que ni siquiera sé siquiera a dónde pudiera llevarnos esa discusión, ¿no? Si se abriera más. Sí, no, bueno, es que es muy interesante, da quizás para otro programa, pero sí, también pensemos que el término no existía, ¿no? Y que quizás tampoco había, o sea, es lo difícil va a ser probar la intención, pero bueno, ya nos dio unas pistas, Tembo, por si queremos seguir ahí. Pues sí, Pero sí, en porque efecto, ha habido varios genocidios y hay todavía varios en curso, y Ujú. realmente solamente del de Gaza tenemos como pruebas, ¿no? Claras de toda esta intención y esta maquinaria de matar. Sí, es que las así, porque nos sigas situaciones que a se ha nivel. transmitido en vivo. Exacto, Ujú. No, y a nivel internacional, pues ya hay acciones para atender el caso de Gaza. sí. Ha habido países que ya lo han promovido y ya también hay órdenes de aprehensión. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta para quizás ir cerrando. O sea, a pesar de la Convención de Ginebra, el Convenio de Ginebra que mencionabas, Afsat, pues siguen ocurriendo genocidios, ¿no? Ujú. ¿Qué se puede hacer para que se prevengan, se puede prevenir un genocidio? Y bueno, en el caso de que ya está ocurriendo, ¿por qué es importante que no quede impune? ¿Qué piensan? Pues que sí debe haber justamente acciones que inhiban que exista un genocidio. Yo creo que eso es algo terrible para la humanidad, en el sentido de que en principio debe haber una educación en cada sociedad, en cada familia, en cada hogar, de lo que debe ser el respeto. Más allá de los intereses que algún país pueda tener en particular, creo que es algo que se debe empezar en casa, respecto a que somos diferentes, de que en cierta medida debemos cohabitar en paz como sociedad en este planeta. Claro, el respeto a la diversidad, que eso Ujú. nos hace más interesantes a todos. No sé, o sí, Tembo. Pues, Pues, sí, sí, primero. último. Hablen. Se congeló ya. ¿Quién va a hablar? Ah, sí, Temo, pero está. pero sé que se congela Temo, o Sí, está no, no, ahí voy yo. abstrayéndose. Me dio frío. No, yo creo que es que algo que algo que nos han enseñado desde chicos es de que, bueno, nos han motivado a estudiar la historia para evitar repetir los mismos errores del pasado. Y tal parece que no aprendemos. Y allá vamos. Ahí vamos y seguimos cayendo. Estamos viendo tiempos muy turbios de intolerancia, de odio, de miedo al otro, todo por cuestiones geopolíticas, económicas. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dice Asuad, que debe empezar con educación en casa, a respetar la diversidad, la tolerancia, la pluralidad, pero pues no sé si sea suficiente. Tenemos los mecanismos, las instituciones que supuestamente deben prevenir este tipo de acciones, pero estamos viendo una era en donde el derecho internacional pues, ha sido pisoteado por aquellos que lo crearon. Entonces, pues, por ello es que en el sur global vemos, en mi caso, que yo me dedico a las cuestiones africanas, pues un total desprecio por la diversidad, por los derechos humanos, por la democracia. Ya no sé qué pensar, yo ya me quedé Necesito un realmente Rodney. deprimido. No. Yo estoy un poco
como Tembo, en el sentido de que, pues, creo que para prevenirlos, el marco como conceptual y normativo de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Y porque básicamente nos hace darnos cuenta, pues, que somos personas, todos, los 8.000 millones o los 9.000 millones de habitantes que tiene este planeta. Entonces, pues, como personas, somos iguales y solo por esa cualidad, pues, tiene que estar garantizada, pues, que podamos hacer una vida en la que tengamos libertad, ¿no? De decisión y de hacer lo que pues cada quien decida hacer. Entonces, me parece que pues por ahí es el camino. Sí, pues sí me parece desalentador cuando veo todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque pues sí decimos que tenemos una normatividad, que tenemos educación, que tenemos derechos humanos, pero pues sí vemos acciones en sentido contrario. Sin embargo, pues con todo y eso, pues creo que no debemos abandonar que estas ideas, ¿no? Entonces, para mí, pues sería el marco de derechos humanos, la educación, las instituciones fuertes, la normatividad sólida y la democracia y la participación, ¿no? Pero ahora que lo digo, a lo mejor soy muy Muy ingenuo. discursivo. Pues lo tenemos todo, pero no sé, luego me acuerdo del texto de Eric Fromm del miedo a la libertad y precisamente habla eso, como el pueblo alemán, que es supuestamente uno de los más avanzados intelectualmente y tecnológicamente hablando de Europa, pues elige a alguien como Hitler. Eso puede suceder, o sea, O da sea, para ya otro lo dijo, programa. sí, tenemos Trump, todo, Trump, se supone que tenemos todas las libertades y pues simpatizamos con los gobiernos autoritarios pues, me y que resuena nos tanto. repriman. Sí, me resuena tanto, pero bueno, creo que todo esto nos está dando ideas para otros programas, pero hay que despedirnos. Ya hubo un mecenas que nos dio para tener más tiempo en Zoom. Así es que espérenos la próxima semana y pues bueno, sí, hay que seguir fortaleciendo pues estos valores, yo estoy de acuerdo, y no tenerle miedo a la libertad. Hay Y que ser, coméntenos, déjenos sus comentarios. sí. Denos un like y compartan. Espero que hayan aprendido por lo menos qué es un genocidio. Hasta luego. Adiós. Porque yo no, bye.